¡No! ¿Qué está pasando? Ahí con el pastel lo va a limpiar con la velocidad. Si hay guerra, si se meten con Dominguero, no saben con quién se están metiendo, así que mejor que se preparen. ¡No! Muy buenas familias, bienvenidos a tu vlog de Dominguero. ¿Qué está pasando? Los vlogs están saliendo de descontrol. De descontrol no, de control. ¡Qué locura!, ¿no? Ferrari lleno de papel de plata, Porsche lleno de plástico. Desde luego que da mucha pena ver los coches así. Empezamos el vlog muy épico, de hecho, acompañadme que os lo voy a enseñar real quick. Por lo que veis aquí detrás, estos coches han sido completamente vandalizados. Estamos aquí en los Emiratos Árabes Unidos, estamos en Dubai y qué pena me da ver esto. Aunque bueno, si visteis el anterior vlog, probablemente ya lo visteis en directo cuando este Ferrari estaba completamente cubierto de papel de plata y obviamente es que aún se ven perfectamente los restos de todo el pastel, la guindilla, tenemos aquí hasta una fresa, el toque final y desde luego que yo me despierto y veo mi coche así y me da un ataque al corazón. Así es como se la juegan los millonarios de Dubai. Fijaros, aquí tenemos hasta los restos. Tenemos aquí hasta una Blueberry. Y bueno, basta de hablar del Ferrari, vamos a hablar del Porsche. Y es que, claro, después de ver el Ferrari como que el Porsche se queda corto. De hecho, empezaron con el Porsche y luego fueron directamente al Ferrari a otro nivel. Y lo peor del papel de plata obviamente es que puede rayar el coche. Así que habrá que ir con cuidado a la hora de sacarlo. Desde luego que estas bromas pueden salir muy caras, pero bueno, cuando estamos entre millonarios no les importa en absoluto. Ya lo sabéis, que aquí en Dubai no se andan con tonterías. De hecho, vamos a ver cómo de fácil es romperlo. Ah, bueno, está bien. Aunque bueno, tiene un diseño bastante interesante, ¿eh? No os lo voy a negar. Imaginaros, vais tranquilamente por la mañana, quieres ir a conducir el Porsche. ¿Qué está pasando? ¡Qué locura! Entras por aquí debajo. Bueno, obviamente no lo vamos a romper, que esto se ha hecho con cariño, que aunque parezca que no, aquí hay mucho trabajo. Así que bueno, vamos a ver la reacción de los propietarios, que no os la voy a enseñar por, obviamente por privacidad, porque cuando lo vean se van a cagar en todos. Pero bueno, desde luego que es una manera épica de empezar el vlog. Unos momentos después. Como habéis podido ver, el dueño estaba súper enfadado cuando ha visto el coche, no se lo esperaba y encima la noche anterior habían salido, por lo tanto no es la mejor manera de despertarte después de un día de resaca, de cruda, como la queréis llamar. Y bueno, ya ha llegado mi colega Alex, que se ha ido a poner gasolina antes de empezar el rally de hoy y vamos a estar conduciendo con su coche más tarde, así que estaros atentos. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros ahora mismo porque se viene Lambo por las carreteras de los Emiratos Árabes Unidos que no os queréis perder. Qué difícil es abrir el Lambo siempre con este pomo. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Preparado para un día lleno de carreras? Hoy toca ir a la montaña, que es mi preferido. Ahí podemos tirarle. Ahí podemos darle candelabro Exacto. al asunto. Perfecto. ¿Has visto lo que ha pasado aquí? Ven, Madre salsa. mía. A ver, ¿qué ha pasado? Por cierto, para los que seáis nuevos en el canal, este es el Lambo de Mr. Alex. ¿Lo vas a chicharrar o no lo vas a chicharrar? Hoy le vamos a dar Ahí, caña a tope. dura. De hecho, yo en principio iba a venir con su Lambo, pero al final he tenido el Rolls Royce, así que bueno, vamos en convoy. Pero desde luego que vamos a estar dándole chicha, así que a ver qué tal se comporta. Madre mía, lo que han hecho. Ya. Qué locura. Imagínate que te levantas y te encuentras con tu coche así, ¿qué harías? Encima por la mañana. Ya, buenos días. Este aún vale con el plástico, pero el que le han puesto el pastel. Exacto.
para luego limpiar toda la mierda encima que vamos en el evento, ahora que tenemos que salir corriendo, no hay tiempo a limpiarlo. Hasta los rollos de papel, madre mía. Mira, mira, mira. Hay frutita aquí. La cosa se puso dulce. Wow, es que está pegada y todo. Y encima del calor, que estamos en Dubái, que hace mucha calor, se está derritiendo todo. Encima le han puesto hasta en la rejilla. Wow, 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 wow. Esto para que el Ferrari no pase hambre. Desde luego que no, bien alimentado, bien alimentado. Y bueno, este es el primer vídeo que veis de toda la saga del rally que estamos haciendo. Tenemos más de 50 supercoches. Hoy estamos aquí en Al Ain, que es uno de los Emiratos, en los Emiratos Árabes Unidos, donde está Abu Dhabi y Dubái. Y vamos a estar haciendo rallies por las montañas, así que pinta de que va a ser un día muy épico. Como puedes ver, ya hemos empezado la mañana con un poco de salseo y tan solo es el comienzo, por lo que me están diciendo esto es una guerra entre millonarios, por lo tanto se van a estar haciendo este tipo de bromas. Y desde luego espero que esto no me lo hagan en mi Rolls Royce, porque a mí no me va a hacer ninguna gracia. Pero bueno, si hay guerra, si se meten con Dominguero, no saben con quién se están metiendo, así que mejor que se preparen. Desde luego que si no fuera porque estamos en Dubái, desde luego que negro con llantas doradas queda espectacular. Pero bueno, como viene siendo costumbre, antes de empezar el rally os voy a enseñar rápidamente las joyitas que tenemos por aquí para aquellos que no lo hayáis visto aún. Desde luego que el Audi R8 a comparación de los otros supercoches se queda corto, se queda como un juguetito. Fijaros en este 918 Spider, ya lo he enseñado varias veces en mi blog. No obstante, lo interesante de este coche es su matrícula. Como muchos de vosotros sabéis, aquí en Dubái se puede pagar por las matrículas y conseguir un modelo de matrícula es muy complicado y tienes que pagar mucho al respecto. Pero bueno, si es propietario de un 918 lo haces por todo lo alto y más si estás aquí en Dubái. A lo que me refiero básicamente es que si os fijáis la matrícula pone 918 porque es un 918 Spider. Así que desde luego que esa matrícula está muy valorizada, ya que todo el mundo que tenga un 918 quiere tener ese dígito. Dubái está seguro que dejan esto abierto por la noche. Bueno, ya estamos en marcha, ya están empezando a darle duro a los motores, como podéis escuchar. Que empiezan los rugidos del Medio Oriente y que empiece el rally, familia. Madre mía, cómo está el patio. Escuchad, escuchad. Desde luego que esto es un paraíso, esto es a otro nivel. Tener todos estos supercoches aquí, como el que no quiere la cosa. Sí que es cierto que es una locura. Estamos acostumbrados a verlo en mi canal, porque obviamente siempre intento enseñar este tipo de eventos, pero es irreal. No te acabas de acostumbrar, os lo aseguro. Lo siento, no puedes pasar, bloqueado. Pasa, pasa, hombre, va. Hey, Nos vemos en la montaña. le damos duro. Vamos. ¿Qué os parece este GTO? Desde luego que impactante, el único de todo el evento. Hey, el único coche conducido por mujeres. Mamita, mamita, mamita. Oh. Madre mía, cómo sonaba eso, ¿no? Bueno, como podéis ver ya están todos en convoy preparados para salir y para darle caña al asunto, así que sin más... Me voy a ir yo también, que si no los pierdo y desde luego que estar a nivel de estas bestias va a estar complicado con un Rolls Royce. Aunque bueno, hoy vamos a estar así por curvas, así que bueno, va a ser divertido, va a ser divertido. Lo estáis viendo en unos segundos, así que dentro clip. A esto le llamo yo estar grabando en estilo. Hey. I like your style. I wanna film like that as well. Yo no sé vosotros si habéis visto esa sonrisita, pero pícara, pícara. Mamita, mamita, no me hagas esa sonrisa dos veces que Dominguero se viene al ataque. Mira, ahí con el pastel lo va a limpiar con la velocidad.
Qué bueno, no sé si lo habréis podido ver por la cámara, pero cuando ha acelerado todo el pastel se ha ido por los aires. Desde luego que así es una muy buena manera de limpiar el coche. Así que vamos al lío. Y como siempre, dar muchas gracias por el apoyo a Dilson Wheels. No olvidéis de seguirnos en Instagram. Voy a tener que subir esto para que veáis mejor. Lo bueno de este recorrido es que es por montaña y es pura curva como el primer día, por lo tanto nos vamos a divertir. Aunque bueno, yo llevo un rolling que no es lo mejor para curvas, pero bueno, aún así está divertido. Una pena que no tengamos un supercoche esta vez, pero estoy seguro que la próxima venimos con un pedazo de deportivo y las disfrutamos al tope. Así que bueno, os voy a enseñar un poco la escenografía. Yo me voy a divertir un poco dándole caña a estas curvas y nos vemos en la cima. Bueno, como habéis podido ver, Lamborghini, Ferrari me están dando pal pelo, pero bueno, es normal. De hecho, deben de estar flipando porque soy el único Rolls Royce de todo el evento y obviamente todo esto es de supercoches. Pero bueno, ya sabes que Dominguero va por todo lo alto, aquí se va con clase. Así que les digo que es la única manera de destacar en este tipo de eventos, con algo diferente. Porque como todos tienen supercoches, ninguno de los suyos destaca, pero el Rolls sí. 2 horas después. Vale, estamos llegando. Ya hemos llegado a la cima, hemos disfrutado y para que veáis la escenografía os lo voy a enseñar a través del dron. Ahora ya toca bajar, ya estamos en convoy y a darle caña a las curvas para abajo, que también va a ser divertido. Mira cómo deja pasar las mujeres. Mi favorito sin duda. Espero que apreciéis el hecho de que estoy vlogueando porque todo el rato me estoy perdiendo de los supercoches, porque obviamente tengo que sacar contenido y parar y enseñaros el panorama, porque no todo el mundo enseña los Emiratos, solo se ve Dubái, 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 y siempre me pedís enseña otras partes de los Emiratos, así que me estoy parando muchísimo solo para que veáis la escenografía, grabar shots, etcétera, y explicaros un poco cómo funciona todo, así que espero que lo disfrutéis y ahora vayamos a la siguiente parada que no hay tiempo que perder. Vale, paradita rápida para que veáis las vistas. Como podéis ver, todo esto va a ser de curvas y esto es el inicio de las vistas que vamos a estar viendo, toda la ciudad de Al Ain. Puro desierto, esto hace unos años no había absolutamente nada y está en pleno desarrollo, por lo tanto está increíble ver los inicios de otras ciudades, no tan solo Dubái, que ya sabéis que Dubái la está reventando a nivel mundial, pero si no los otros Emiratos. Así que bueno, rápida explicación y sigamos de curvas. Una de las mejores cosas que tiene Dubái, y por eso hay tantos supercoches, es que las carreteras son espectacularmente bien mantenidas. De hecho, son las mejores carreteras de todo el mundo, así que para conducir este tipo de rallies son perfectas, y para conducir supercoches ya ni te cuento. No te tienes que preocupar de que hayan bollos, de que haya carreteras rotas. Las mantienen muy bien porque obviamente mucha gente tiene autos de mucho valor y no quieren que sus ciudadanos tengan problemas en sus supercoches. Y para los que me preguntáis cuál es el límite de velocidad, aquí lo máximo que se puede llegar es a 140, no obstante te dan 20 kilómetros para arriba para que puedas adelantar, etcétera. Por lo tanto puedes ir a 160 sin que te multen, así que desde luego que no está mal. No es obviamente como en otros países como Alemania, etcétera, que puedes conducir sin límite de velocidad en según qué carreteras, pero sigue estando bien. Oye, no me voy a quejar. Y bueno, ya hemos llegado al hotel, así que voy a descansar un poco, refrescarme y nos vamos a hacer un poco de
actividades acuáticas. Y esta es la habitación. Os voy a hacer un tour rápido, no como normalmente hago en otros vlogs, porque tampoco hay tiempo. Este es el balcón. Vaya escenografía, ¿no? Si os fijáis, ahí están todos los superautos. ¡Wow! Eso de teletransportarme cada vez me gusta más. Están aquí andando tranquilamente y me he encontrado a dos chicas hablando español y digo, ¿qué está pasando aquí? Hello. Muy buenas, decirle algo a la familia de Domingueros. Oh, los queremos. Un Ay, beso ay. grande. ¿Dónde sois? Cubanas. De Cuba. Cuba, ojito, Cuba. ojito. No se ven muchas cubanas bueno, ni cubanas ni cubanos, que luego me vienes a decir, Sí, Dominguero. claro. Por Dubái, así que, bueno, por los Emiratos Árabes Unidos, así que es un placer. Están aquí, bueno, son artistas musicales, ¿no? Ujú. ¿Y qué tipo de música hacéis? Somos más del mezclar la música latina con los ritmos pops Ok, internacionales en general. ok. Pues esta noche las vamos a estar escuchando, así que estaros atentos porque seguro que se viene durísimo. Así que nada, un placer de conoceros, espero que hayáis disfrutado de estos supercoches, ¿qué os parecen? Increíbles, ¿no? increíbles. En Por Cuba algo no son se los ven, ¿no? supercoches. No. Pero en Cuba tenéis otro estilo que también están los clasicazos, que están súper bonitos, así que tenéis la exclusividad por allí que está bastante bien. Bueno, te esperamos en Cuba entonces. Exacto, Para que le haga una próximamente. entrevista a los clásicos. A ver si pasa. Hacerme saber si hay algún cubano que está viendo este vlog, manifestaros por los comentarios. Así que, hasta la vista, familia. Y bueno, familia, con eso ya nos despedimos en el vlog de hoy. Ha sido súper épico, como viene siendo de costumbre. Así que si no estáis suscritos al canal, os recomiendo que os vayáis ahora mismo a suscribiros. Aquí abajo hay un botoncito, le das a suscribirte y a la campanita y podrás ver los vídeos que hemos hecho anteriormente y videazos que se vienen en el futuro. Cada vez somos más grandes, la comunidad de Dominguero viene súper fuerte. Así que aprovecho para agradecer todo el apoyo que me estáis dando y por hacer crecer tanto a la comunidad. Cada comentario, cada like que le dais hace que crezcamos y obviamente que lo compartáis con vuestros amigos, vuestra familia, etcétera. Así que estamos que lo vamos a reventar en el próximo año. Y ahora sí que sí, yo estoy reventado, como podéis ver. Creo que es la primera vez que me despido en la cama, pero es que ni me puedo levantar. Son días muy intensos, de mucho trabajo, de mucha conducción. Y bueno, espero que hayáis disfrutado del contenido, que seguro que os ha encantado porque ya os conozco opiniones. Y sin más, nos vemos en el próximo vlog, en el último día de la Camel Race, que va a ser el día 4, que vendrá en tan solo 2 días. Así que estaros atentos, que viene duro el tema. Así que sin más, gracias por acompañarme en esta aventura y nos vemos en el próximo vlog en tan solo 2 días. Hasta la vista, familia.